Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 6 de octubre, año 1957, ganaba Oscar Gálvez con Ford el segundo premio automovilístico Ricardo Risati. Se inscribían 21 pilotos. El resultado de la clasificación decía que Norberto Palagani ganaba, segundo Oscar Gálvez, tercero Daniel Musso, cuarto lugar para Rolo de Álzaga, el quinto lugar para Santiago Trota. Los ganadores de las vueltas: en la primera ganaba Risati a un promedio de 131 kilómetros 876 metros a la hora. La segunda era para Oscar Gálvez a 130,934 por hora. Tercera vuelta para Jesús Risati a 131 kilómetros 689 metros a la hora. Y la cuarta vuelta era para el ganador Oscar Gálvez a 133 kilómetros 803 metros a la hora. El resultado final de la prueba decía que ganaba Oscar Gálvez, segundo Risati, tercero Rolo de Álzaga, cuarto lugar para Daniel Musso, quinto lugar para Berti, sexto Castellani. Quedaba fuera de clasificación final el auto número 8 de Aníbal Muñoz, pese a haber arribado a la bandera cuadro final, por haber excedido en 8 minutos 2 segundos el tiempo máximo fijado en el reglamento particular de la prueba. Año 1963, 13ª vuelta de Tres Arroyos, organizada por el Club Quilmes de Tres Arroyos, circuito de 368 kilómetros. Ganaba Pairetti con Chevrolet, promedio 198 kilómetros 897 metros a la hora. Prueba organizada por el Club Quilmes de Tres Arroyos, denominada 13º Premio Automovilístico Ciudad de Tres Arroyos, disputado en su velocísimo escenario de 368 kilómetros de extensión, el que debió ser recorrido en 2 vueltas para cumplimentar los 737 kilómetros del total de la misma. Actuaban como comisario deportivo Luis Vallesi, cronometrista Félix Arnaiz y oficial deportivo José Del Vecchio. Al cierre del registro de inscriptos eran 33 los volantes anotados, de los cuales 29 estuvieron presentes en el momento efectivo de la largada. Carlos Pairetti era el candidato firme, como en cualquier otro circuito de manejo difícil, menos en el Triángulo de Tres Arroyos. Al quedarse los gringos de Olavarría, caso poco frecuente en la época, Carlos Pairetti se encontraba en la delantera y defendía su puesto, pese a problemas eléctricos, frente a otro joven rutero, que era Jorge Cupeiro. Los 198 kilómetros, 897 metros de promedio del ganador no son récord, por lo que la marca de los gringos de Olavarría seguía en pie aquel momento. Carlos Pairetti era sin discusión de los corredores de la nueva generación que más fuerte andaban. Cuando debutaba en Pergamino, a comienzos del año pasado, el año 62, se entreveraba con los punteros. Pocos corredores han podido avanzar tanto en el ranking en tan corto plazo. Salía de perdedor en Mar del Plata en solo un año de su presentación del turismo carretera. Y lo importante es que nunca abollaba el auto. Pero lo llamativo es que ganó en el circuito de Tres Arroyos, que menos exigente era para el manejo. La carrera tuvo 33 inscriptos, largaron 29. Los principales protagonistas para esta edición de la Vuelta fueron Dante Emiliosi, Juan Manuel Bordeu, Carlos Pairetti, Charly Menditegui, Jorge Ángel Pena, Jorge Cupeiro. En realidad, Jorge Cupeiro corría con el auto de Carlos Loeffel, pero con la motorización de Froilán González. Todo lo previo parecía indicar que se podía superar la barrera de los 200 kilómetros de promedio. Pero la situación para bajar esa marca se complicaba por el viento que frenaba el avance de los autos. En el paso por Necochea mandaba Dante Emiliosi con el imbatible Ford B8 y la galera. Sorprendía al pibe Facchini a solo 25 segundos de la punta. Hasta allí el promedio era de 202 kilómetros por hora. En Juárez seguían los de Olavarría al frente, pero ahora escoltados por Carlos Pairetti y Charly Menditegui, y el promedio superaba los 204 a la hora. Poco antes de cumplir con el primer giro, se detenía Dante Emiliosi. Hasta ese momento había sido el único piloto que había participado en las 13 ediciones de la competencia y nunca la pudo ganar, y se quedó donde había abandonado en las 2 ediciones anteriores. Al cumplirse el primer giro, ganaba Carlos Pairetti, que heredaba la punta a un promedio de 201 kilómetros por hora, seguido por Charly Menditegui, Jorge Cupeiro y el cuarto, Armando J. Ríos. Posteriormente se quedaban Charly Menditegui y Armando J. Ríos, por lo que Vicente Galluso avanzó y también segundo Taraborelli.
El promedio para la segunda pasada por Juárez se mantenía sobre los 200 km por hora y en los últimos tramos de la carrera Carlos Pairetti avanzaba en 5 cilindros y en la última vuelta perdió casi 3 minutos, por lo que el promedio bajaba. De los 29 pilotos que iniciaron la carrera, solamente pudieron terminar 8, lo que demostraba lo duro que había sido la exigencia. Ganaba definitivamente Carlos Pairetti, segundo Cupeiro, tercero Taraborelli, cuarto Nelo Marsili. El quinto lugar era para David Cetra, sexto Vicente Galluso, séptimo Oscar Cordonier y octavo Ferraro. Año 1968. 17ª carrera, competencia 463. Eran las 100 millas IPF en el Autódromo El Sonda de San Juan. 50 vueltas se corrieron en 2 series por suma de tiempos. Organizaba la Asociación Sanjuanina de Volante. Primero Eduardo Copelo con Torino, segundo Gastón Perkins a 1 vuelta menos, tercero Nasif Stefano, cuarto Héctor Gradasi, quinto Luis Di Palma con 2 vueltas menos. Después de lo visto en el Autódromo Municipal de Buenos Aires la semana anterior a la carrera de San Juan, se esperó para ver la actuación de Copelo, ya que se había perfilado como para volver a pelear la punta con los Chevrolet, y llegó. Copelo de punta a punta y Berta también, con un Nasif Stefano segundo en la primera serie, como en los buenos tiempos de Oreste y Bardal. Tercero Perkins, los oficiales a todo esto ya habían abandonado, ambos con roturas de palier, y el mejor Chevy clasificado era Marinkovic, con el 7º lugar con problemas de caja. En la segunda serie se vio lo que se esperaba de Copelo, cuidando la ventaja que le llevaba al segundo Nasif Stefano. Marinkovic con la Chevy tomaba la delantera hasta que los problemas de caja lo dejaban en boxes. Entonces fue cuando Gastón Perkins pasaba al frente y Gradasi quedaba cómodo segundo, ya que Copelo especulaba con su ventaja y además giraba en tercera por inconvenientes de la caja. Habían pasado varios meses desde la última vez que Copelo y Berta eran ganadores en una carrera de TC. Fueron necesarios domingos sin correr, una reactualización de la Liebre MK2, una serie de importantes cambios y, por fin, un color distinto para que Copelo volviera a demostrar otra vez la superioridad característica del año pasado o el de las primeras carreras del año. Especificamos el Torino Berta porque si bien el clasificador final en San Juan nos muestra una apabullante cantidad de 5 torinos en los 5 primeros puestos, exceptuando el de Copelo, los demás no podrían superar todavía en performance a los 2 grandes autos con motores Chevrolet, los de Marinkovic y Pairetti. Copelo así demostraba estar por encima de ellos con un coche que evidentemente era mucho más rendidor que la ex Liebre 2 Bardal. La diferencia estaba en todo: motor, chasis, carrocería. Sin conocer exactamente la potencia que Berta había conseguido ahora, sí se puede asegurar que ese motor está por encima de los 300 caballos y que se puede tirar a 6.000 revoluciones por minuto sin ningún problema. Bancadas más gruesas producen tal milagro que hacen olvidar la fatídica línea de las 5.400 vueltas, que era el trauma de los torinos anteriormente. Berta incluso ha cambiado a 6.200, 6.300 en prueba. La carrocería ha mejorado en penetración gracias a la nueva trompa, pero en este sentido la mejora era mínima. Y por último el chasis, donde se ha mejorado la distribución de pesos, lo que le otorga mejores condiciones de viraje y sobre todo de frenaje, ya que ahora se pudieron colocar frenos de disco atrás sin preocuparse por el bloqueo que se producía antes por la gran transferencia de peso hacia el eje delantero. El resultado de todo esto es bien elocuente. Como siempre, los cronómetros dictan la gran verdad. Usándolos, nos enteramos que con ese auto el sábado Copelo logró bajar el mejor tiempo conseguido con el Cooper Tornado en el mismo circuito, algo que es sencillamente notable porque la diferencia entre los 2 autos es muy grande. Todo a favor del monoposto, por supuesto. Lógicamente, comparar los tiempos de la carrera con los de hace justo un año puede tener mucho valor, o no, según como se lo mire. Casi 8 segundos menos que el año pasado empleó Copelo en su mejor vuelta. Copelo salió a la pista cuando ya caía la tarde y en 3 vueltas consecutivas bajaba el registro hasta 1 minuto 25. Paró un ratito, salió nuevamente y asombró aún más. Marcaba el registro sensacional de 1.19.6 que superaba cómodamente el 1.2.10, el tiempo que el sábado Marinkovic había marcado. Detrás de esos 2 autos se escalonaban los 6 primeros puestos,
Paidetti, Reutemann, Galbato, Gradassi, Perkins, Di Palma, Pasqualini y el Tuki Casà. Todavía quedaban 9 autos más, entre los cuales estaba el Torino convencional de Nassif Stefano, que calentando hizo 1.43.5 y que no tuvo ocasión de salir a conseguir tiempo, ya que el cigüeñal se cortó en 2 mitades. No podía suponer Nassif que también a él al día siguiente llegaría el cambio de racha. Por suerte, poco calor el domingo, se mantuvo la gran sequedad que obligó a todos a carburar con mucha entrada de aire. Berta estaba todavía un poco preocupado porque creía no disponer de las bujías adecuadas. Luego se comprobaba que lo eran. Cuando ya para todo el público que se acomodaba en los cerros del Valle del Sonda, el gran favorito era el local, Eduardo Copelo. Casi a las 10:30, Copelo, Marinkovic, Paidetti en primera fila, Oscar Gálvez con la bandera en alto para dar la señal de largada. Bajaba el brazo, bajaba la bandera y todos a la carga. Copelo agarró entonces el primer lugar para asegurárselo desde el principio. Marinkovic fue el más cercano en seguirlo y detrás del chivo se ubicaban enseguidita Paidetti y Reutemann, que realizaba una excelente largada. Al rato nomás, los dos Chevrolet perdían todas las posibilidades al tener que hacer una serie de maniobras raras en la pista. Marinkovic fue encerrado por Pedro Pérez y fue inevitable el topetazo entre los dos. Y tras esto sobrevino el trompo, mientras que Paidetti, en momentos en que luchaba con Reutemann, perdía el control de la cola muy arisca en la subida del rulo. Reutemann esquivaba de casualidad y a todo esto Copelo se había escapado con muchos metros de ventaja. Y por error confeso de Zurita, Perkins partió con muy poca nafta y tuvo que perder una vuelta para recargar. Copelo queda con gran tranquilidad en el primer puesto y lo más interesante estuvo a cargo de los que venían atrás. Nassif, que partió en la última línea, y Gradassi, que se había quedado en la primera vuelta. En cada giro, los dos fueron escalando posiciones y aunque se vieron favorecidos por varios abandonos, los dos Chevrolet y los dos Ford oficiales, la labor de los dos fue encomiable. Nassif escalaba finalmente hasta el segundo lugar y de esa forma la llegada de la primera serie a 25 vueltas fue un triunfo completo para el Oreste Berta, que pudo colocar sus dos autos en los dos primeros lugares, como en un tiempo fue costumbre. La primera serie le ganaba Copelo, segundo Stefano, tercero Perkins. La segunda serie ganaba Gastón Perkins, segundo Gradassi, tercero Eduardo Copelo. La clasificación final por suma de tiempos decía que Eduardo Copelo había ganado con Torino Berta MK3, segundo Gastón Perkins, tercero Nassif Stefano, cuarto Héctor Gradassi, quinto Luis Di Palma, sexto lugar para Eduardo Casà, séptimo Matías Mujica, octavo César Horacio Manlati, noveno Marinkovic, décimo Pedro Pérez, puesto 11 para José Marconi, 12 La Riestra y décimo tercero Hugo Jimeno. Año 1974, Automoto Club Olavarría, circuito de 17.450 metros, se debía recorrer en 14 vueltas. Debut en TC y victoria para Jorge Raúl Recalde Confort, en 1 hora 14 minutos 16 segundos, a 197 kilómetros por hora, 343 metros. Destruyendo cualquier tipo de previsión, Jorge Recalde se imponía en Olavarría, conduciendo un Falcon con mecánica de Rsec Ferrea, propiedad de Roberto del Campo. El cordobés puso el número dando cátedra de conducción y peleando mano a mano con Carlos Marinkovic. Sin demostrar en ningún momento que acusar el cambio de la butaca del Fiat 125, que habitualmente conduce en el turismo nacional, y con tal naturalidad de un piloto de pasta que no siente ni la diferencia de potencia ni de velocidad. Ganó simplemente con la naturalidad de los de punta y con la seguridad de quien ha corrido desde siempre con el mismo auto. Justamente con el gran campanazo de Recalde llegó la revancha de los Ford, que habían sido quebrados de momento en su hegemonía por los renovados Chevrolet, ahora con nuevos múltiples, las vedettes de las últimas confrontaciones. Largando desde atrás y con inteligencia, el caballo de lona, como lo apodaron sus comprovincianos, obtuvo durante su serie lo que aspiraba, conseguir una buena ubicación en la línea de partida de la serie final. Con ese trabajo parcial ya logrado, encaraba la definitiva a cara de perro. Largando en segunda fila desde el comienzo, por tiempo ocupó la vanguardia, desprendiéndose paulatinamente de sus compañeros de fila, Martínez Boero y Juan Carlos Iglesias. No conforme con la diferencia obtenida sobre Marinkovic, poco a poco fue buscando también ser primero en la ruta.
superando sucesivamente a Gradasi y a los hermanos Suárez hasta tener a la vista a Sandy Marinkovic, a cuya cola se puso cuando había transcurrido la mitad de la carrera, dando así un gran espectáculo junto a uno de los pilotos más experimentados de la categoría. Por momentos superó su línea, aunque sin la intención de arriesgar más de la cuenta, ya que no tenía sentido. Tal es así que sobre el final abandonó la idea de recibirla de cuadros primero, dedicándose a viajar detrás de Marinkovic, aunque sin regalarle un solo segundo de tranquilidad. Realmente una carrera fuera de serie, que motivó el comentario de toda la gente del ambiente e incluso de su mayor contrincante. Lo primero que hizo Marinkovic al descender de su auto en el parque cerrado fue ir a felicitar a Recalde. Carlos Marinkovic, como siempre, también 10 puntos. Dueño de un manejo exquisito, aguantó el embate de Recalde con toda solvencia, frenando y doblando sin el menor error, sin levantar una pizca de polvo de las banquinas, siempre con las 4 ruedas bien afirmaditas al piso. Logrando, aunque no tanta espectacularidad, sí un aprovechamiento total del auto. Su mecánica fue la más feliz de los Chevrolet el domingo y estuvo a la altura de lo esperado. Simplemente lo que cabe decir para justificar lo que para la hinchada puede haber sido un revés es que los Falcons nuevamente sacaron de la galera con un pase mágico unos HP Plus y superaron con creces la performance de los Chivos. Nuevamente los hermanos Suárez colocaron el mejor Dodge pese a haber encontrado algunos inconvenientes el sábado mientras probaban el auto. Una breve lucha por tiempo con Juan Carlos Iglesias fue resuelta a su favor por los hermanos, quienes además también muestran día a día los progresos de conducción, gracias a los cuales ya no ofrecen hándicap para nadie. Otro buen espectáculo brindado por la categoría y esta vez usufructuando por una cantidad impresionante de público que vio colmadas con creces las pretensiones. Cerca de 50.000 personas, según cálculos de gente de la zona, rodeaba el perímetro del circuito Luciano Fortabat, depositando 20 pesos nuevos en los controles de entrada. Un día brillante, unido a las perspectivas interesantes, hizo que esta vez el público no se equivocara, aprovechando una mañana de sol y buen automovilismo. Nuevamente sobre el final, hay que recalcar la brillante actuación del cordobés Recalde, quien, a no dudar, luego de lo demostrado el domingo, ha ganado la oportunidad de integrar el equipo Ford. En la primera serie ganaba Carlos Marinkovic, segundo Gradasi, tercero Recalde, cuarto Iglesias, quinto Ríos y sexto lugar para Daniel Sancho. El promedio 194-188 metros a la hora. El récord de vuelta para Marinkovic a 197-609 metros a la hora. La segunda serie decía que los hermanos Suárez ganaban, segundo Martínez Boero, tercero Raúl Oscar Rodríguez, cuarto lugar para José Pontoriero, quinto Carlos Justosi, sexto lugar para Rodolfo Marinkovic. El promedio del ganador 194 kilómetros, 449 metros a la hora. El récord de vuelta le correspondía a los hermanos Suárez y a Rodolfo Marinkovic, ambos con 199 kilómetros por hora, 238 metros a la hora. La clasificación final de la carrera: ganaba Recalde, segundo Marinkovic, tercero Suárez, cuarto Juan Carlos Iglesias, quinto Jorge Martínez Boero, sexto lugar para Gradasi, séptimo Eduardo Sáez, octavo Francisco Politano, noveno Luis Saint-Germain, décimo lugar para Guillermo Grimaldi. El promedio del ganador 197-343 metros a la hora. En esta competencia participaba también Oreste Argaña, que quedaba en el puesto 22. También Héctor Francia, que abandonaba, Eugenio Calí y Daniel Corso. Año 1996, 11ª competencia de la temporada. Era en el Autódromo Marivalle de Trelew, provincia de Chubut. Ganaba Guillermo Javier Ortelli con Chevrolet a un promedio de 131 kilómetros, 912 metros a la hora. El día que volcó en la competencia final, Cristian Satriano con su Chevrolet luego de intentar un sobrepaso. En la final, cuando se retiraba el auto de seguridad, los TC pudieron acelerar a fondo y Ortelli prevaleció sobre Sanata, mientras que Besone quedaba tercero, seguido por Urreta Vizcaya, Pernía, Satriano, Ciantini, Redolfi, Ramos y Saiz. La tierra que volaba sobre la pista generaba situaciones cambiantes que dificultaban el normal desarrollo de la competencia. Por ello, los pilotos debían tomar sus recaudos. Sanata aprovechaba esta circunstancia para superarlo a Ortelli, Rossi incluido.
Por la dificultad de adherencia que presentaba el trazado, se producían despistes importantes, como el de Sainz, cuyo auto quedaba parado al lado de la pista sin que pudiera salir el pace car, y el de Cristian Satriano, que volcaba luego de impactar violentamente de costado contra un talud. Adelante, tanto Sanata como Ortelli iban muy parejos, y Urreta Vizcaya se sumaba a la pelea. Por ello, el piloto de Salto comenzaba a presionar al puntero, hasta que sorpresivamente el Chevrolet perdía velocidad por causa de una goma rota. Un toque entre Gil, Vicela y Dopico dejaba los autos cruzados en la pista, por lo que la carrera se frenaba con el ingreso del pace car. Hubo cierta incertidumbre, ya que Urreta Vizcaya se colocaba por delante de Ortelli, pero finalmente le indicaban que su posición era detrás del piloto de Salto. Con 10 giros cumplidos se retiraba el auto de seguridad. Increíblemente, el auto de Sainz seguía paradito a metros de la pista, por lo que los autos volvían a acelerar con Ortelli, comandando el lote escoltado por Urreta, a quien ya seguían Pernía y Martínez. Luego marchaban Ramos, Loaces, Osvaldo López y Redolfi. Sin dudas que marchar delante tenía la ventaja de no tener tanta tierra suspendida en el aire, pero también ir primero significaba encontrarse con los repentinos cambios de pista. A esta altura de la carrera, Ortelli no podía darse el lujo de cuidar, ya que tenía a Urreta Vizcaya pegadito a sus espaldas. De todas formas, en el momento con más viento, el puntero logró hacer una luz que le permitió manejar con mayor tranquilidad de cara a la final de la carrera. Además, Urreta Vizcaya comenzó a perder terreno, siendo superado por Pernía. De este modo, el corredor de Salto se daba el gran gusto de vencer nuevamente en el turismo carretera, haciéndolo por primera vez como piloto titular. Ganaba definitivamente Ortelli, segundo Pernía, tercero Urreta Vizcaya, cuarto el Gurí Martínez, quinto Lalo Ramos, sexto Patita Minervino, séptimo Cocho López, octavo René Sanat, noveno Walter Hernández, décimo Juan Manuel de Ambrosi, y llegaba en el puesto 28 el Chueco Romero.